Tengan ustedes muy buenas noches y una cordial bienvenida a nuestro programa número 62 de Rumbo al Poder. Hoy lunes 27 de abril de la gestión 2026. Y bueno, hoy estaremos tratando un tema que es de coyuntura a nivel nacional. Obviamente nos referimos al primer semestre de gobierno de presidente actual Rodrigo Paz Pereira, primera parte. Un tema que nos va a ayudar a hacer un análisis de una manera consciente, de una manera crítica, un análisis profesional, pero totalmente equilibrado de la situación política del gobierno de Rodrigo Paz Pereira en su primer semestre. Vamos a recordar de qué manera llega el presidente Rodrigo Pereira a ocupar este cargo a nivel nacional. Recordemos que hubo las elecciones y en primera vuelta, el 17 de agosto del 2025, se obtuvieron estos resultados. Rodrigo Paz Pereira, en la primera vuelta realizada el 17 de agosto del 2025, obtuvo un porcentaje del 32,06% de todos los votos, equivalente a 1.717.432 votos, mientras que Jorge Tuto Quiroga alcanzó un porcentaje del 26,70%. Otros candidatos, obviamente, que fueron una fragmentación del voto, como Samuel Doria Medina, que ocupó un 19 al 20%, y el MAS, representado por Eduardo del Castillo, un 3%. Ningún candidato superó el 50% más uno. Y se activó por primera vez en nuestro país, Bolivia, la segunda vuelta electoral o el balotaje a nivel presidencial. Ya en una segunda vuelta, los resultados fueron los siguientes. Aquí usted lo está observando en el balotaje realizado el 19 de octubre del 2025. Los resultados oficiales al 100% de las actas: Rodrigo Paz Pereira alcanzó un 54,96% de toda la votación, mientras que Jorge Tuto Quiroga alcanzó un 45,04%. Total de los votos emitidos en esas circunstancias: 6.771.811 bolivianos que votaron. Los votos válidos, un 94,57%, los votos blancos, un 0,73%, y los nulos, un total de 4,69%. ¿Cuál fue la evolución del voto? Estamos recordando de cómo llegó nuestro presidente a ocupar ese cargo desde su primer día o desde las elecciones anteriores realizadas en el 2025. En la primera vuelta, Rodrigo Paz alcanzó 32,06%, mientras que en la segunda vuelta alcanzó un 54,96%. Quiroga alcanzó en la primera vuelta 26,7% y en la segunda vuelta 45,04%. Es decir que Rodrigo Paz incrementó su votación en 22 puntos porcentuales, mientras que el candidato de Libre, Tuto Quiroga, incrementó un 18% más de la votación en su primera vuelta. Muy bien. Y vamos a ver los resultados actuales ya en la Cámara, en ambas cámaras, en el Parlamento. Los resultados institucionalmente, que es una clave estadística importante. El partido del PDC de Rodrigo Paz obtuvo 49 diputados, y mientras que en la Cámara de Senadores alcanzó 16 senadores. Aunque fue la primera fuerza, no alcanzó mayoría absoluta. Entonces, la llegada de Rodrigo Paz a la presidencia refleja tres factores medibles. El primero es que fue la primera minoría en primera vuelta,
El segundo, que se amplificó en el balotaje hasta un 55%. Y el tercer factor es que existe una transferencia de voto de los candidatos eliminados más la caída del movimiento al socialismo. Técnicamente no ganó por mayoría inicial, ganó por agregación de votos en segunda vuelta. Eso es importante para el análisis. Es así que, en resumidas cuentas, el mapa político, departamentalmente hablando, quedó así, de la siguiente manera. Rodrigo Paz Pereira ganó en Pando, ganó en La Paz, en Cochabamba, Oruro, Potosí y Chuquisaca. 6 departamentos se llevó el candidato del PDC. Mientras que Tuto Quiroga ganó en 3 departamentos: Santa Cruz, Tarija y Beni. Y ahí está el mapa graficado políticamente a nivel departamental. Entonces, la pregunta para entrar al análisis de lo que puede o está significando este primer semestre de gobierno de Rodrigo Paz es que debemos tomar en cuenta los hechos que nos pueden servir para observar y dar una lectura politológica actualmente. Es así que podemos señalar que el primer hecho es el siguiente: el punto de partida. El punto de partida nos da una lectura de un gobierno que nace en crisis estructural. El presidente Rodrigo Paz Pereira no inicia en condiciones normales. Hereda 3 crisis simultáneas. ¿Cuáles son esas crisis? La primera crisis, obviamente, la crisis económica. La escasez de dólares, la escasez de combustible y el déficit fiscal hace que Rodrigo Paz llegue en un momento de crisis económica. La otra crisis es la institucional, el desgaste del modelo estatal previo y la fragmentación política. También es un factor que puede que no ayude, como puede que también ayude si es que hay una conciencia parlamentaria, siempre pensando en el desarrollo del país, obviamente. Y la tercera crisis es la crisis de confianza. Un agotamiento ciudadano tras casi 20 años de hegemonía del MAS hace que no se tenga mucha confianza en el actual gobierno, toda vez de que incluso se rumorea y se puede sacar una conclusión de que el MAS continúa gobernando en el país. Esto condiciona todo su gobierno de Rodrigo Paz. No tiene margen para errores prolongados, o sea que el más mínimo error lo puede llevar a una catástrofe administrativa y puede que si no pone mano dura o no actúa de una manera sabia, termine siendo derrocado. Puede ser, todo está por verse. El segundo aspecto hay que tomar en cuenta en esta primera parte es la naturaleza política del gobierno. Es decir, que es un gobierno de transición, no de consolidación. ¿Por qué razón? Porque el gobierno de Rodrigo Paz, en esencia, es un gobierno de transición de modelo y no aún de consolidación, porque sus características claves así lo reflejan. Desde el punto de vista politológico vemos lo siguiente: un cambio de eje ideológico, el estatismo hacia una apertura económica. Era lo que él señalaba, ¿no? En todo su tiempo de proselitismo político hablaba del gobierno tranca, de que desde el primer día que suba a la presidencia, desde ese momento se libera y queda libre la economía del país, hablando de una autonomía total y de una coparticipación del 50-50. También la búsqueda de inversión extranjera y la seguridad jurídica. El discurso de capitalismo popular y la descentralización. Pero aquí hay un punto crítico que obviamente los analistas lo pueden observar, los politólogos también,
Y cualquier profesional que se pone a analizar, a pensar y a comparar los gobiernos, se da cuenta de este punto crítico. El proyecto político es más claro en el discurso que en su ejecución operativa. O sea, bla, 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 y en el momento de acción, nada. En los programas posteriores vamos a ir analizando punto por punto, dificultad tras dificultad, reacciones del país frente a las acciones del gobierno, el por qué y para qué y en qué porcentaje es productivo o no para la economía del boliviano. Entonces, podemos llegar a la siguiente conclusión en esta primera parte. La realidad política del gobierno de Rodrigo Paz en este primer semestre es que su gobierno no es un fracaso, pero tampoco es un gobierno consolidado. Obviamente está empezando, es el primer semestre. Por lo tanto, puede que sea un gobierno de fracaso si es que no da soluciones inmediatas y termine siendo derrocado. Pero también es un gobierno en disputa entre su proyecto y la realidad del Estado, entre las promesas y la realidad económica que atraviesa el país. Y por último, su mayor riesgo no es la oposición, sino la falta de resultados concretos en corto plazo. Nos vemos en el próximo programa. Chao, 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 chao. Gracias por haber seguido Rumbo al Poder. Ahora comenta y comparte el programa.